Buenos días, estimado docente. Soy el alumno Cristian Reyes del grupo E. En esta oportunidad me ha tocado exponer los puntos de la estimación de costos y la formulación de la encuesta. Bien, se dice que el presupuesto o costo en toda investigación es muy importante considerar los recursos financieros que requiere el proyecto para llegar a un buen término. En principio es importante saber con qué recursos se cuenta para poder determinar qué es lo que se deberá adquirir y en función de ello hacer un presupuesto que nos permita desde el inicio gestionar las fuentes de financiamiento que aseguren que el proyecto podrá desarrollarse adecuadamente. Cuando se elabora un proyecto, el presupuesto es un elemento especialmente importante, pues obviar algunos gastos o pensar que se resolverán, eso puede retrasar importantes puntos en la investigación, que redundarían en que la titulación se demore o en el peor de los casos no se concluya el proyecto. Muchos de los gastos no deberá cumplirlos el estudiante, sino gestionar a través de diversas vías, pero deben incluir en el presupuesto, ya que esto permitirá una mejor organización de los tiempos y de procedimiento para poder seguir. Un presupuesto bien elaborado nos permitirá tener una mejor administración de los recursos e incluso dará tranquilidad al propio investigador. A continuación, les hablaré sobre los rubros y características que tiene el mismo. Como primer punto tenemos lo que es la infraestructura y está conformada por el equipo. Continuamos con los recursos para operación. En los recursos para operación contamos con lo que es servicios de información, de documentos, compra de libros, gasto de trabajo del campo, reactivos materiales y consumibles, mantenimiento de equipo, servicios externos como paquetería, fotografía, renta de equipo, etc. Luego vamos a hablar en el punto del financiamiento. El financiamiento o financiación, también llamado, es el proceso de viabilidad y mantener en marcha este proyecto, negocio o emprendimiento específico mediante la asignación de recursos capitales como es el dinero o un crédito para el mismo. Financiar es asignar recursos capitales a una iniciativa determinada. El financiamiento es un elemento clave en el éxito de cualquier proyecto o empresa, ya que involucra los recursos que se necesitan para ponerlo en marcha. Todo proyecto requiere de una u otra manera de cierto margen de financiamiento, como por ejemplo, en el caso de iniciativas que luego podrán generar su propio financiamiento, se trata de un empujón inicial que pondrá a andar a rueda la productividad. En otros casos es el sostén de una iniciativa que de otro modo no podría alcanzar sus objetivos como pueden ser en la investigación científica. Generalmente los asuntos vinculados al financiamiento son de interés para los departamentos financieros y de contabilidad de las empresas, o bien de la administración de proyectos de naturaleza, dependiendo de su modo de financiarse un emprendimiento. Dispondrá de mayores o menores libertades. Pasamos al punto de la aplicación del instrumento y técnica. En la sociedad moderna se ha generado una técnica de investigación del estado de opinión de la población a través de las encuestas fundamentales. Estas se basan normalmente en la elaboración de un cuestionario en donde las preguntas se dirigen a un grupo de población elegido al azar o confeccionado a partir de un conjunto predeterminado de criterios. La formulación de una encuesta. Una encuesta es un estudio estadístico en el que la información se obtiene mediante la muestra. La realización de un cuestionario es la planificación de una encuesta
aplicado a los siguientes procesos operativos. Primero, se identifica y se define el problema o asunto de interés. Se elabora luego un plan de trabajo, se desarrolla el plan y se valoran los resultados. Es definitivamente una herramienta significativa para las organizaciones que tienden a tomar decisiones importantes. Una encuesta en línea es creada con estilos definidos y preguntas seleccionadas cuidadosamente para obtener un resultado que puedan implementar cambios valiosos en una organización. Una investigación a través de una encuesta ayuda a la creatividad y al flujo de la encuesta, que son factores importantes y que deben ser considerados al momento de diseñar una encuesta. Obtener información a través de ella puede llegar a ser exactamente difícil si estos factores no se encuentran en su lugar. Luego hablamos de la aplicación de la encuesta. Aquí algunos puntos que debemos de considerar para el momento de aplicar la encuesta. En estos puntos tenemos, por ejemplo, crear preguntas que sean fáciles a entender. Debes de comprender que los encuestados tienen que captar la intención de la pregunta, sin tener que leerla y analizarla de manera profunda. Y esto lo puedes lograr utilizando preguntas con un lenguaje cotidiano. Luego podemos combinar preguntas cortas. Para realizar esta encuesta en un proyecto, debes conocer las implicaciones y consecuencias que las preguntas cortas tienen al momento de responder. Para evitar respuestas inexactas, combinar preguntas interrelacionadas en una sola. Luego tenemos que utilizar preguntas que tengan correlación. Cuando crees o creas una encuesta, recuerda que debes decidir su propósito y los tipos de preguntas que realizarás. Para alcanzar este propósito debes de tener en cuenta el hecho de las opiniones como altamente probable y altamente improbable. Utilizar la cantidad adecuada de preguntas. Este es un consejo muy subjetivo. El número exacto de preguntas puede diferir en una encuesta u otra. Pero de todas las opciones, esta respuesta debe estar cubierta de tal forma que éstas brindan una información clara y precisa. Y por último, ofrecemos la opción de saltar preguntas. Puede haber varios casos en los que los encuestados prefieren evitar una respuesta. En casos como estos, proporcionar una opción de respuesta similar no aplica o me gustaría omitir esta pregunta. Estimado docente, esto es sobre los puntos que esta semana nos ha tocado tratar. Muchas gracias, permiso.